Hi everyone. Hola a Good todos. morning, good afternoon, good Buenos evening in días, buenas Israel. tardes, My name is buenas Ophir noches a los que estén en Gutelsson. Israel. I'm Soy living in Efer Gutelson Unacceptable here in San Francisco y and globally. estoy aquí en San And Francisco. today we are Soy gathering to responsable talk de with Gil Unacceptables Dickman. aquí en San Uh, Francisco y en todo el for mundo. those of Hoy you who doesn't vamos a know, hablar con Gil Dickman. Para quienes no lo Gil is sepan, late Carmel Gat Gil Carmel Gat cousins, late Carmel Gat es from Horn. el She primo was kidnapped de Carmel on Gat, October 7 a la que and secuestraron el murdered 7 de octubre while she y was in Hamas asesinaron captivity. mientras estaba Gil's todavía en been manos de very Hamas. vocal about the challenges that he's Gil siempre facing, ha the sido loss of his muy family claro a la in hora de his representar los desafíos por los que están pasando fighting las against familias and de los rehenes y for the está return of the luchando hostages. todo lo que puede para His que los personal rehenes loss vuelvan a of casa. Carmel Él and perdió a su fueled his prima commitment for Carmen advocating for the y esta safe pérdida de return of all personal le ha hostages, the llevado a 59 realmente hostages estar we muy have today comprometido in con captivity, la and he's vuelta seeking de for los rehenes accountability 59 que siguen from the todavía authorities. en Hi, manos Gil. de Hamas en Thank la you for joining actualidad. me. Hola Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Uh, Okay, that's it. I just figured out yeah. that I can't unmute myself. Bueno, So me acabo Now de you dar can. Now cuenta you are becoming. I que added you as a co-host, so puedo you are apagar y wow, encender mi micrófono yo solo. that's Muy a lot. bien. Thank you all for Muchas being here. gracias. Muchas gracias a Thank todos por my estar Aunt aquí. Roni, who's here also in the audience. Muchísimas gracias Hi, it's good to see you. We haven't seen también each other in a a while. mi tía que está And it's very good conectada to speak to all of you entre el on público. this Hace tiempo que no la Monday, veía y me alegro Monday mucho de verla. evening or Y es un Monday placer hablar con todos ustedes Monday este morning lunes por la for you, I noche guess. o lunes por la mañana en el Gil, caso de you algunos just de ustedes. for everyone who just joined us, Gil, we have walked. I mean, para I los went to que going to sleep with se han craziness. conectado, We are starting our day with craziness. es But verdad que el día de Gil hoy put it very empieza well de una in manera a muy video this loca. morning. Tell us about the real craziness. Pero Gil, tal vez Yeah, puedas so compartir con nosotros qué es it's lo que está been pasando crazy realmente, la few locura days or even a few por la que weeks estamos pasando ahora in mismo. Israel, Sí, but bueno, today hace ya was varios even días, varias crazier semanas de because hecho, people are speaking que las about the cosas United Shin pues Bet, and están he chose the muy United Shin locas Bet, but then he y had hoy to pues undo todavía más, ¿no? Parecía que habían elegido pues al nuevo it's responsable del all Shin Bet, illegal, pero and hoy han tenido que everyone's volver talking a dar about this, and marcha the way I see it, atrás this is porque es all algo a ilícito. smoke screen Y bueno, es behind todo which the como hostages are still in Gaza, una pantalla de and the humo y al mismo hostages tiempo are los still rehenes being siguen en treated Gaza. very, very badly, Los rehenes and siguen recibiendo there un is no trato real plan to get terrible them out. We y just no hay heard ningún that plan real para sacarles de the allí. offer by Egypt that's been presented Hay to una oferta Hamas de Egipto que se le ha accepted presentado a by them was Hamas for five y que hostages, but aceptaron. Israel is insisting on 5 giving rehenes 11 iban a hostages. liberar, pero The Israel only way to insiste get en que all the liberen a hostages 11. out is by La única ending manera de this conseguir war que and liberen a getting todos them los all out rehenes es of Gaza. poner fin a la From what we guerra y understand, así sacarlos a there todos de are all Gaza. in all 59 hostages. Sabemos que hay 59 rehenes 22 todavía to en total. 24 of them are supposed to be alive. De 22 a And we 24 de know ellos deben because we seguir heard con it from, vida. I Y really lo hope that you sabemos. had a chance to catch the Espero, por 60 Minute cierto, que hayáis tenido la episode on posibilidad de CBS escuchar el last night. episodio de We saw 60 Tal minutos 60 Shoam Minutes en and Yarden CBS Vivas ayer, and Kit de Arden Siegel all speaking Vivas, about Kit how it feels Siegel. to be Estuvieron in hablando Gaza Strip de while there is war there. lo que pasaron And en Gaza. we know that the military pressure Y is sabemos que la presión militar, the government of Israel el is claiming gobierno de that this is the Israel, only way to get hostages out. We say the families of the hostages dicen que who were están haciendo murdered in todo lo captivity, posible we para know liberar a los that the rehenes. military pressure kills Y the sabemos que la hostages that are presión still there, militar lo que and significa es there que are van a hostages morir there that más will be rehenes, los killed. rehenes que siguen allí. And Todos los que siguen allí that's con why vida we are trying to pueden focus our pues terminar energy falleciendo. both Este es el at motivo por el cual families estamos of intentando hostages. I'm centrar toda actually nuestra here energía, in la the house familia of de los rehenes. Ohad Yo in estoy Maze aquí en Daniel la casa de because Ohad, there is a meeting of Hassam por Barchai cierto, porque outside the tenemos door, and una somebody is reunión You're gonna tell justo us about Rupa? después Wait a second. o justo fuera de esta yes, it's sala. I'll shortly add that it's a group of Y dentro de un young momento voy a explicar que somos un relatives of grupo hostages de under the age of familiares de los 30 to rehenes 31, jóvenes, la and we're mayoría just pues joining menos de together to 30 a figure out 31 how to años, put y nos hemos this reunido para issue intentar ver on the cómo table and to put the podemos focus of the Israeli people asegurarnos de que and todos los people all over the israelíes world on this issue y because personas de todo el mundo while se we're speaking centren en about esta all these other cuestión, things and they're very, porque very
estamos hablando de otras cosas que son muy importantes también, pero lo más urgente, lo más importante, lo que va a servir para salvar vidas es que finalmente acabe esta guerra, que recuperemos a nuestros rehenes y después tendremos tiempo para hacer todo lo demás, todo lo que hay que hacer para asegurarnos de que, pues, por supuesto, Israel siga existiendo y siga siendo un lugar seguro para todos en el futuro. To what we can do. Antes de pasar a hablar de lo que podemos hacer, Know and heard about Carmel. yo sé que muchas And personas han oído hablar de since Carmel September, right? That you are fighting and y Carmel was murdered desde while she septiembre, was abandoned in Gaza. bueno, sabemos Tell que us, give Carmel us fue a little bit asesinada knowledge about porque la Carmel, abandonaron because en we are really Gaza. talking about the Yeah. people. ¿Qué más nos puedes contar de Carmel? Porque So estamos hablando de personas Carmel, concretas. she was my eldest Carmel cousin. era mi prima más Our mayor. shared grandpa Eliyahu's first grandchild. And I Ella think we fue, can now pues, say that la she was the one primera that we loved nieta, the most. la And primera for me, nieta y nuestro I abuelo, pues don't have era la que any más quería, ¿no? older brothers or sisters. For Yo me, no she was the tengo person that I looked up hermanos to, mayores, así que para mí as a kid Carmel era growing up. mi referencia, ¿no? She Era was 8 years la older than persona me, en la que and yo, we pues, were very close. Both my sister me Shai was inspiraba. also very Tenía active 8 años más in que this fight yo to bring the y, hostages back. And her pues, brothers Alon realmente and O and Carmel, we were very close because we used to Alon, come to su Kibbutz hermano, Be'eri, Or y where Carmel, pues nos eran Carmel muy was próximos born and porque raised, and we solían used to come there venir every few al weeks Kibbutz Be'eri. Ella and nació have allí, creció holidays allí y together venía, and celebrate pues, together. I was also de vez very en cuando, close ¿no? Con with mucha her frecuencia, late mother, porque ella Kinneret, creció allí y seguía and así. we Y were su supposed to madre, start the year Kinneret, at the Hebrew que University in también fue Jerusalem asesinada, pues vivía allí. study there together because she Estudiamos is juntos studying occupational en la therapy. She was universidad in the porque middle of ella her MA era terapeuta there. ocupacional, estudió allí, hizo allí su máster An MA for psychology y in después, the Hebrew University of Jerusalem, pues, and my sister Shai studies mi medicine. hermana So Shai we were estudiaba medicina just allí a y few yo days estudié from starting the psicología year en esta together. misma We're supposed to universidad en start on October Jerusalén. 15th, 2023. Carmel just came back Y el from 15 de 2.5 octubre de month 2023 trip teníamos que to India, empezar pues a los place that cursos she otra vez. Ella loved acababa de volver de un visiting, viaje a la and India. she Era un was lugar there al que le just for a few encantaba ir. days. She had to find a Y place había to stay, venido so she stayed at her parents' pues house in Kibbutz simplemente Be'eri, unos días and al she was Kibbutz supposed to move Be'eri a visitar a on sus October 8th padres to a new y place. se suponía que October el 7th 8 was her last se day iba a in mudar Be'eri, a and otro on October sitio. 7th, the El 7 terrorists de broke octubre era el into último día the que iba a pasar house en el of Kibbutz Be'eri y bueno, Kinneret pues el and 7 de Eshel, my uncle octubre and aunt in Kibbutz Be'eri. los They terroristas murdered her entraron mother, en la casa de Kinneret. We now Kinneret, know that mi tía y Eshel, mi tío. Carmel was Sabemos que taken, asesinaron a and Kinneret, sabemos que se the llevaron car that took her a just Carmel moved right y past sabemos the corner in que which the el terrorists vehículo killed en her la que mother. se la That's how she llevaron learned that her mother pues is no longer pasó alive. justo por al lado And de they donde took los her. terroristas At first, we asesinaron didn't a know su madre, o sea que exactly ella sabía what que su happened to madre her. pues ya no estaba We viva. thought maybe she was also murdered like the others. Al principio Later, nosotros we pensamos que a lo realized that mejor she a ella was también la habían kidnapped asesinado, pero into después Gaza. nos dimos She cuenta was que held no, que la habían with secuestrado y two se la habían youngsters, llevado a brother a and a Gaza. sister, and both Y parents estaba were con dos murdered hermanos, un on hermano y una October 7th. hermana, She was held cuyos padres for también mataron el 7 de 50 octubre. 50 Estuvo days, con ellos durante and 50 when días they were finally released on the y second day cuando of the finalmente November ceasefire, they los came and they liberaron a told ellos us el all segundo about día how it del was alto el to fuego de be noviembre, there with nos her. They contaron said que that habían estado con she ella was their guardian angel y nos dijo que and había that sido she su kept ángel de la them guardia, safe que Carmela from había the sido guards, and su ángel also de la guardia, que les había protegido en todo momento de los guardas y que pues intentó mantener was la doing calma de yoga todo el sessions grupo. with them, which is Hacía something that for us sesiones it de was yoga remarkable con to hear, ellos, because algo que a it's nosotros pues strange to hear that nos you do sorprendió yoga mucho, in ¿no? Porque captivity, but when you know es Carmel and you know how she extraño, does yoga, ¿no? you know Pensar que how alguien she always pueda finds hacer the yoga en way esta to situación, keep pero the other people nosotros around que her conocíamos calm, a Carmel and to know sabíamos que that le encantaba hacer yoga y during que le her MA, encantaba what pues she ayudar a was otros a estar studying tranquilos, about a and estar writing her pues thesis about lo was más treating relajados posibles. Y sabemos que people cuando ella hizo in su trauma máster, through occupational therapy. So se this is quiso actually what she was especializar doing en in tratar a captivity. personas After she traumatizadas a través learned de that la her terapia mother was ocupacional. murdered, she Era lo que didn't quería hacer even ella, know ¿no? whether her father was alive Ella and sabía survived, que a or su madre her la habían brother asesinado, no Alon sabía si and su his padre daughter estaba vivo o Ben no. and Su their hermano 3.5-year-old Alon niece Geffen, they y all Geffen, survived what su she went through. sobrina de Once 3 became años y aware medio, that así they were como alive, Yarden, she found the su strength within her to care for
la hermana de la mujer de su hermano también los habían secuestrado. Ella no sabía exactamente si estaban bien o no. Y los otros rehenes a los que liberaron en noviembre nos dijeron que ella realmente fue un faro, una persona que les acompañó y les orientó durante toda esa fase que pasaron juntos. Y esto nos demostró que Carmel seguía siendo ella misma, ¿no? Pasaron cosas terribles. No podemos compartirlo todo, pero sabemos que pasaron cosas terribles y aún así ella supo mantener viva la esperanza y también supo mantener la esperanza de los que le rodeaban. Esto nos alegró enormemente, ¿no? Poder saberlo, pero bueno, desafortunadamente a los 50 días se llevaron a estos dos hermanos, a Norm y a Maor, pero no le dijeron a ella que los iban a liberar. No tuvo la posibilidad ni de despedirse de ellos, ni de enviar tampoco un mensaje a la familia. Así que estos dos hermanos nos contaron lo que habían pasado, lo que habían vivido con ella, pero no pudieron transmitirnos ningún mensaje, ¿no? Solamente nos pudieron contar lo que había pasado. El octavo día del alto el fuego de noviembre los liberaron a ellos, pero desafortunadamente después se interrumpió el alto el fuego. Ella pues siguió secuestrada. Sabemos que estuvo en distintos lugares, no sabemos cuántos, y al final en agosto de 2024, en el día 328 de la guerra, asesinaron a Carmel en un túnel en Rafah. Estaba con Almog Sarusi, Alexander Udanov, Edel Jerusalmi y Eden Danino. Y estaban todos juntos. Sabemos que habían estado juntos durante meses en ese túnel. Y sabemos que estaban muy cerca de donde estaba Yihya Sinwar. No sabemos si tuvieron la posibilidad de verle, de ver a otros rehenes tampoco. A veces esperamos que sí pudieran, que hubieran visto a alguien más, ¿no? Porque de esta manera nos podríamos haber enterado de lo que pasó entre noviembre de 2023 y agosto de 2024. Pero lo cierto es que sabemos que durante los últimos días de sus vidas les retuvieron en un túnel muy, muy pequeño. Ni siquiera podían ponerse de pie porque el túnel no era lo suficientemente alto. El techo era bajísimo y estaban en ese espacio sin aire, sin luz. Y bueno, los que han vuelto, pues cuando volvieron estaban todos delgadísimos porque no tenían suficiente comida. Y bueno, hemos sabido que han pasado por cosas terribles, pero este no es el motivo por el que al final murieron porque no se llegó a un acuerdo para que los liberaran. Se suponía que ellos iban a volver los primeros días del acuerdo que se estaba negociando en mayo, junio, julio, un acuerdo que al final no se firmó. No se firmó a tiempo para que volvieran Carmel y el resto de su grupo. Los soldados del IDF estaban en esa zona y seguramente ni siquiera sabían que existía la posibilidad de que hubiera rehenes allí. Ahora nos hemos enterado de que había mandos muy altos en el IDF que sí que sabían que tal vez había rehenes en esa zona, pero en fin, no hicieron nada, se ejerció cada vez más presión y los dos terroristas de Hamas hicieron lo que se suele hacer en estas ocasiones y simplemente ejecutaron a estos 6 rehenes. Les pegaron un tiro y se fueron. Y 2 días después, los soldados del IDF se encontraron los cuerpos de estos 6 rehenes. Era demasiado tarde porque ya habían fallecido. Cuando esto pasó, bueno, nosotros nos enteramos de todo esto
el 1 de septiembre. Y esa misma noche se celebró la manifestación con más participantes. Cientos de miles de personas salieron a la calle aquí en Tel Aviv para decir que bastaba, ¿no? Que había que recuperar a todos los rehenes. El 7 de septiembre de 2024 la manifestación contó con todavía más participantes y mi hermana Shai habló a cientos de miles de personas para decir que habíamos estado a punto de recuperar a Carmel y que si no se llegaba a un acuerdo lo antes posible, esto podía significar que perdiéramos a más rehenes todavía. Después, en enero, sí que se llegó a un acuerdo, el mismo acuerdo que estaba sobre la mesa cuando le tendrían que haber liberado a ella. 33 rehenes fueron liberados, 25 de ellos con vida, y nos alegró poder ver cómo abrazaban a sus familias, ¿no? Yo estoy aquí en Ohad Ben-Ami, en la casa de Ohad Ben-Ami, y bueno, es una de las personas que volvió a casa con este acuerdo que se firmó. En la primera fase de este acuerdo se liberaron a 33 rehenes, ya digo, pero desafortunadamente se retomó la violencia y quedan 59 rehenes que todavía no han vuelto. Es verdad que no quedan familiares nuestros en Gaza ya, pero esto no cambia nada para nosotros. Parte de nuestra misión sigue siendo que vuelvan todos ellos, que Carmel sea la última que fue asesinada en cautiverio. No nos interesa la venganza, lo único que nos interesa es que haya un acuerdo y que los rehenes puedan volver a casa. Y la mayoría del público está de acuerdo con nosotros. Yarden Vivas, no sé si le escuchasteis, pero su mujer y sus 2 hijos fueron asesinados y él también fue rehén, fue secuestrado, le liberaron en febrero y habréis oído que dijo exactamente lo mismo. Lo más importante, lo más urgente es que recuperemos a los rehenes. La venganza y lo demás no tiene importancia o es menos importante. Jamás tiene estos rehenes y saben que este es su activo más valioso y este es el motivo por el cual Hamás sigue ahí, porque todavía tienen rehenes entre sus manos. Si conseguimos liberar a todos los rehenes, que todos los rehenes vuelvan a casa, va a ser posible eliminar a Hamás, expulsarles de Gaza y construir un futuro mejor, tanto para las personas que viven aquí en Israel como las personas que viven en Gaza, que no se merecen estar bajo el control de estas personas en los últimos 15 o 16 años. Quisiera llevarle un punto cuando siempre hubo distintos tipos de formas que las cuales optaron las distintas familias para intentar llevar tanto aquí como en Estados Unidos, en Israel, a través del mundo. Me refiero, usted ha hecho mucho trabajo y se transformó también en un diplomático. Lo vi en Washington, D.C. cuando vino Netanyahu a hablar frente al Congreso y entiendo que usted fue uno de los que fueron detenidos. Últimamente usted comenzó un poco a expresarse en el sentido que, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora no ha ayudado, debemos cambiar el curso de las cosas, actuar en forma diferente y ya dejar de callar y hablar más. Es decir, para nosotros aquí en Estados Unidos por mucho tiempo, es decir, el mensaje era que de hecho lo que podemos decir en Israel no se puede decir aquí, y el hecho de ser muy claros en el hecho de estar Beyajad Nenatzeach, juntos triunfaremos. Y quisiera pues comprender qué ha cambiado para usted y cómo deberíamos también cambiar aquí. Ok, bueno, yo tal como he dicho, como dije anteriormente, de hecho lo que se inició el 7 de octubre, el 8 o 9 de octubre, nos encontramos en una situación en la que no sabíamos realmente lo que hacer, es decir, cómo luchar por nuestros seres queridos que habían sido secuestrados
por parte de una organización terrorista. Digamos, por supuesto, el gobierno de nuestro país y por lo tanto no nos importa la vida de los secuestrados o hasta hacerlos volver. Y lo que puedo decir es que cuando comenzamos a luchar para la liberación de los secuestrados, el gobierno en Israel no quería hablar con nosotros, no querían hablar con nosotros, querían enfocarse en la lucha, eliminar Hamás, y lo más importante y lo más urgente para ellos era eso y no liberar a los secuestrados. Volviendo un poco, con el tiempo aprendimos lentamente que nuestra misión era poner sobre la mesa este tema y hacer todo para que los más de 250 secuestrados en cautiverio que pudieran regresar. Y era otro desafío que no toda la gente entendía exactamente. Y era acerca de cómo hablar sobre el tema sin ser vistos, lo que hablamos en general entre el pueblo de Israel, el pueblo judío en general, como anti-israelíes o antigobierno, o hablando desde un punto de vista político. Es realmente increíble pensarlo de esa manera, pero piensen que son gente tan políticos y por lo tanto podemos ver la madre de uno de los secuestrados, Inav Sangauker, ella y su hijo Matan, que está en cautiverio, suelen decirle a usted lo que le importa realmente por su hijo, sino lo que le importa es que caiga Netanyahu. Esto es lo más importante, que liberar que vuelva su hijo. Y bueno, es lo que está sucediendo aquí en Israel. Y en cierta manera fue un desafío que debimos enfrentar, no solo plantear este tema, ponerlo sobre la mesa, hablar sobre a quienes toman las decisiones en Israel, sobre la importancia de este aspecto en todas partes del mundo. Obviamente, la gente que está en la derecha en Israel o en la izquierda en Israel, todos apoyan el regreso de los secuestrados. Por lo tanto, este es un principio muy sólido en el judaísmo en general, de que recuperar a los rehenes. Y es un valor de la vida humana que es algo que compartimos entre todos los israelíes. Por lo tanto, debíamos ser muy cautelosos de la forma que queríamos expresar nuestra lucha para que pudieran regresar los secuestrados. ¿Y en qué marco darle? Y esto se volvió aún más difícil cuando el gobierno o partes del gobierno y gente dentro del gobierno nos decían, no, lo están haciendo demasiado con mensajes políticos, y comenzaron a enviarnos mensajes y amenazas, y también activando toda serie de campañas desagradables en las redes sociales, luchando contra nosotros, contra las familias de los secuestrados, contra mí personalmente, cuando me expresé en voz alta para luchar por el regreso de los secuestrados, y también contra Hannah, cuya esposa y su hija habían sido también liberados en el primer acuerdo en noviembre, y contra también Einab, como dije anteriormente. Y obviamente debemos comprobar que otras familias, cuando nos miran a nosotros y observan la situación, era tratar de lograr que mantuvieran la boca cerrada. Simplemente durante bastante tiempo esto funcionó, y algunas de las palabras temían expresarse y decir cosas que de lo que creían, porque temían que la lucha por sus seres queridos pareciera política, lo que es realmente increíble, porque ¿qué tiene de político este tema de la lucha por los seres queridos? Pero eso realmente es algo increíble, inaceptable, y que de hecho transformar algo como una herramienta política, y sin duda también llevó a que hubo familias, no quisieras mencionar específicamente, hubo familias que dijeron
en forma deliberada, les dijeron que si hablaban demasiado sobre la gente, sus seres queridos en el cautiverio, eso iba a afectar las probabilidades que fueran liberados con vida. Y eso realmente es algo inconcebible. Es decir, nosotros nos vimos que usaron esto frente a las familias y llegamos a un punto después del cese del fuego que colapsó. Israel volvió a la lucha después de la primera etapa y los 33 secuestrados. Para mí fue un punto en el tiempo cuando dije, no voy a volver a luchar para otra etapa de cese del fuego. Y eso no quiere Netanyahu, esto mostró, no quiere que esto llegue a un fin, sino que quiere, de hecho, que vuelvan algunos de los secuestrados y volver a la lucha. Y a propósito, escuchamos a Amit Segal en una de las entrevistas. Si no saben quién es Amit Segal, es de hecho el portavoz. Y en realidad es quien ataca al Hamas. Y lo que él decía, que se pueden hacer un 50% de cada trato, cada acuerdo. Y realmente esto fue algo completamente choqueante, porque de hecho fue durante la negociación, supuestamente debía ser claro, sí. Dijeron, no queremos poner fin a la guerra, por lo tanto jamás comprendió que no iban a tener una vía para poner fin a esta guerra y que entregarnos a los secuestrados. ¿Sí? El plan era no concluir nunca esa guerra y no liberar a todos los secuestrados, incluso si volvieran algunos de los secuestrados. Eso es realmente es algo que va un 100% contra la concepción del pueblo de Israel y lo que el pueblo de Israel desea. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de eliminar al Hamas precisamente sobre este tema, si hablamos de desmantelar al Hamas, la pregunta es cómo vamos a obtener a los a dichos secuestrados, cómo vamos a lograr, con quién vamos a negociar para que ellos puedan regresar a casa. Exactamente. Por lo tanto, para esas misiones es importante también lograr negociar para que los secuestrados puedan volver a casa. Y si desmantelemos el Hamas antes que recuperen a los secuestrados a casa, y lo que podemos provocar es que dichos secuestrados sean asesinados. Y fue justamente el caso de Carmel. Y en efecto, 42 de los secuestrados el 7 de octubre fueron asesinados en el cautiverio. Llevados vivos en Gaza, fueron asesinados o muertos, ya sea por los ataques aéreos de la Fuerza Aérea del Ejército de Tzal, de las FDI, o por sus guardias, que cuando veían que se acercaban las fuerzas de defensa de Israel, simplemente los asesinaron. Por lo tanto, yo creí que para que era importante expresar en voz alta la verdad de lo que está ocurriendo, cómo habla el gobierno de Israel a nosotros, las familias, y cómo muchos de los miembros de las familias, y de hecho no tienen mucho cuidado para hablar sobre el tema, pues temen que pueda ocurrir algo a sus seres queridos. Y por suerte, o en realidad lamentablemente, no tememos ya más. No podemos hacer nada para que Carmel regrese, puesto que ya ha sido asesinada, y por lo tanto lo único que nos importa es realmente hacer todo para que regresen los secuestrados y que el mundo haga todo, y todo el mundo de las familias de los secuestrados lo que hace para sus seres queridos. Tal vez la próxima pregunta pueda ser de qué modo podemos actuar. Lo que digo es cómo podemos exponer tanto en Israel como en Estados Unidos sobre el tema. Antes de ir a este punto, se habló acerca de una acción militar, acerca de cómo puede afectar a los secuestrados. Hemos escuchado en la entrevista de Erish Sharabi y para explicarles brevemente, pues tienen toda la versión
traducida la entrevista de Sharabi en nuestro sitio web, la conversación que se publicó y de hecho lo que está ocurriendo. Y de hecho, si no lo decimos en voz alta, la continuación de la guerra es comprobar que Netanyahu siga en el gobierno y en el poder. Y Ben Gvir habló en forma pública acerca de cómo logró con éxito demorar un acuerdo para la liberación de los secuestrados. Ahora, la situación en Israel empeora en el aspecto de la democracia, pero es también, por otro lado, digamos, el gobierno de Netanyahu está relativamente estable después de haber pasado el presupuesto. ¿Usted cree o siente que hay una esperanza para liberar a los secuestrados y ahora o poner fin a la guerra? En cierta manera, como decía anteriormente, es un poco complicado, puesto que el hecho que el gobierno de Netanyahu es estable. Sí, para aclarar, como hemos dicho, el presupuesto ha sido aprobado, por lo tanto, el gobierno por el momento, las elecciones tendrán lugar realmente a fines del 2026. Sí, sin duda, pero esto puede cambiar porque en la política israelí suceden muchas cosas. Sin duda, al ver a Netanyahu, tiene muchos motivos por qué no quiere poner fin a esta guerra. En primer lugar, ni siquiera está relacionado con la política, pero no está conectado con este gobierno específicamente. Debemos enfrentar el hecho que él es responsable de lo que sucedió el 7 de octubre. Debemos formular las preguntas y él no está dispuesto a responder. Y el hecho que no tenemos una verdadera investigación acerca de lo que ocurrió el 7 de octubre es debido al hecho que todavía estamos en guerra. Y él dice, después de la guerra estaría dispuesto a responder a muchas de las preguntas e interrogantes que formule la gente. Dijo, serán muchos los que deberán responder, incluyendo a mí. Yo creo que lo que estamos diciendo, que parte de este plan maestro para no poner fin a esta guerra nunca tendrá una segunda parte y de hecho, reemplazará a las personas en los distintos puntos, los puestos más importantes. Estamos hablando del jefe de Estado Mayor o al jefe del Shin Bet, o hablemos también del ministro de Defensa. Incluso cuando hablamos a todas esas personalidades, dignatarios para que sean sustituidos. Pero yo creo que no está realmente interesado en poner fin a esta guerra. Pero aún creo yo que hay distintos elementos o factores que pueden cambiar esa situación y uno de ellos es justamente el presidente estadounidense Donald Trump. Y fue precisamente durante el 2023, el curso de todo 2024, durante la presidencia de Biden, yo también pensé que él tenía la fuerza para que Netanyahu pusiera fin a esta guerra y hiciera regresar a dichos secuestrados. Ese motivo por lo cual personalmente, al ser ciudadano estadounidense, me sentí bastante desilusionado de hecho, para comprobar que Netanyahu firmara un acuerdo y comenzara a firmar ese acuerdo para que regresaran los 33 secuestrados. Yo creí que esa era la única vía para que esto pudiera llevarse a cabo y de hecho Trump tuvo éxito en esta tarea. Si bien fue Biden quien propuso este acuerdo, pero fue Trump quien finalmente firmó. Pero creo aún hasta el día de hoy, creo que Trump tiene los medios, tiene la fuerza para que este acuerdo ocurra. Por lo tanto, si hablamos, fue precisamente por el motivo por el cual Yarden Vivas en su entrevista ayer expresó un mensaje muy claro, con un mensaje claro acerca de hacer regresar a casa a los secuestrados aún en Gaza, hablando al presidente Trump y diciéndole gracias por hacer todo para que ellos regresen. Y es la única vía para que usted pueda hacer que ellos regresen, que Netanyahu y Sinwar, hablando de Mohammed Sinwar, el hermano de Sinwar, firman ese acuerdo. Y aún creo que es posible.
ambos debido a la política, porque como dijo, cuestiones políticas ahora es diferente y además Netanyahu puede mantenerse en el poder con sus asociados en la coalición, aunque algunos se hayan ido. Y para ser claro, eso digo, incluso bajo la amenaza de Ben-Gvir y Smotrich, es decir, la oposición le dan el respaldo que quería. Por lo cual, para hacerlo bien claro, por lo tanto, yo no quiero entrar en profundidad en temas de la política de Israel, pero yo diría que en cierto sentido de hecho, les brindan ese respaldo, pero yo creo que en términos generales que debemos comprender, yo creo, trato de explicarle también a mis amigos aquí en Israel, cuando la gente sale a las calles y decir que quieren elecciones, que quieren que este gobierno sea sustituido, eso es lo que yo personalmente creo y creo que es fundamental, pero la forma que tienen lugar las cosas aquí en Israel es que tipo de manifestaciones es exactamente lo que Netanyahu quiere. Incluso esto lo fortalece dentro de su base, de su propia gente, porque lo que se dice, como Trump dice aquí en los Estados Unidos, y dice que las protestas lo que hacen es protestar contra todos nosotros y no lo hacen contra mí, sino contra usted, contra todos. Esto ha sido, creo que ha sido un post de Trump en las elecciones de 2020 que Netanyahu copió palabra por palabra. Y yo creo que es la misma historia que nosotros está sucediendo hoy en día entre el público israelí hoy. Por lo tanto, creo que hay algo que es importante al formular esas gafas políticas que la gente se pone al observar la realidad. Por lo tanto, es llevarlos a hablar sobre los secuestrados, porque la gente, tanto en la derecha como en la izquierda, porque la gente, no importa qué partido en Israel, quieren que los secuestrados regresen. El hecho de poner en el centro a las familias les importa más el hecho de que regresen a casa los secuestrados. Sí, todas las encuestas realizadas desde el 7 de octubre muestran que más del 70% de la población de Israel, y hemos escuchado distintas voces desde la población ortodoxa, la población secular, a gente de derecha, incluso seculares. Hablamos de Miriam Lapid y podemos ver ese video y no es precisamente un tema de izquierda o derecha. Exactamente. Quisiera pues ver otro ángulo que hemos escuchado cuando Shikli presentó este mensaje y dijo, es una política interna de Israel, el asunto de los secuestrados y el fin de la guerra. Y yo, nuevamente, muchos de nosotros estamos aquí en Estados Unidos. Este es un mensaje que está cambiando. Es algo que quisiera compartir sus reflexiones, cómo hacemos que más personas observen los valores judíos, algo que no constituye una cuestión de política, incluso aquí en los Estados Unidos. Esa es la sensación, que es menos patriótico hablar sobre el tema que combatir al Hamas. Bueno, yo creo que ha cambiado un poco el tono a lo largo que ha ido pasando el tiempo. Al principio no se quería hablar de los rehenes y hace unos meses, por ejemplo, yo estaba hablando con alguien que trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Israel y me dijo que las primeras semanas de la guerra les dijeron que no hablaran de los rehenes, porque no era uno de los temas en los que quería centrarse el gobierno de Israel. No querían hablar de esto, no querían poner la situación sobre la mesa. Y este es el motivo por el cual para las familias y la gente que nos ha apoyado en todo el mundo era tan importante hablar de esto, ¿no? Poner el tema sobre la mesa. Y ahora está sobre la mesa y ya, pues, hablar de los rehenes no parece que sea algo que vaya en contra de Israel. De hecho, la mayoría de los israelíes, la mayoría
mayoría de los judíos en todo el mundo hablan de los rehenes. Lo más humano es hablar de los rehenes. Y es importante, más importante que nada, salvarle la vida a los rehenes. Es mucho más importante que acabar con Hamas, porque esto es algo que podemos hacer después y que solamente va a ser posible conseguir una vez que los rehenes estén de vuelta. Era como una pantalla de humo, ¿no? Lo que pusieron al principio. Y hay otras cuestiones que se consideran políticas, como por ejemplo hablar del responsable de Shin Bet o los juicios de Netanyahu. Todas estas cuestiones son cuestiones muy políticas. Cuando se habla con las personas que apoyan a Netanyahu de estas cuestiones, pues lo dicen claramente, ¿no? Y apoyan a Netanyahu en estas ideas también. Ahora mismo no tiene una mayoría según las encuestas, pero la idea es que, bueno, quiere mantener la guerra todo lo que pueda, pero esto solamente lo apoya una minoría. La mayoría de las personas en Israel, los judíos fuera de Israel, es acabar con la guerra y que vuelvan los rehenes. Y yo creo que hablar de esto al tiempo que no perdemos el apoyo a favor de Israel, ¿no? Yo creo que es importante también apoyar a Israel y es importante hablar de estas cuestiones y al mismo tiempo alzar una bandera de Israel, porque esto es lo más israelí que podemos hacer ahora mismo, ¿no? Es una idea profundamente israelí, profundamente judía, que es salvar la vida de las personas que están en peligro. Mi abuela, Lita, su madre y su padre ambos fueron asesinados en el Holocausto, en Europa, en la Shoah. Y ella sobrevivió con su hermana y llegó a Israel con la idea de que estaba llegando a un lugar donde iba a estar a salvo, donde su vida no correría peligro. Y ahora que tenemos la posibilidad de salvarle la vida de 59 israelíes, y aunque no fueran israelíes, ¿no? Personas que han sido secuestradas de Israel, tenemos la posibilidad de salvarles. En algunos casos podemos salvarles la vida, en los otros casos podemos salvar a sus familias porque sus familias están esperando para poder enterrarles. Podemos salvar la vida de tantas personas. Yo creo que lo más israelí, lo más judío que podemos hacer es apoyarles, apoyar esta idea. Estos son los sentimientos, las ideas que deberían defender desde el gobierno de Israel. Ni Netanyahu ni aquellos que le apoyan deberían oponerse a esta idea. Y los argumentos que han presentado hasta ahora, pues yo creo que han perdido peso, ¿no? Se han dado cuenta, yo creo muchas personas, de que a través de un acuerdo sí que se puede salvar la vida de los rehenes. Yo creo que todos deberíamos centrarnos en esto, en la cuestión de los rehenes, y es lo que realmente puede servir para cambiar la realidad en Israel. Y en cierta manera, el gobierno de Israel tiene que hacer lo que quiere la mayoría de los israelíes. Esto sería realmente un rayo a favor de la democracia, sería un rayo de luz para la democracia. Tenemos que salvar vidas y tenemos que conseguir que el gobierno de Israel haga lo que espera de él el público de Israel, la población israelí. Y es la única manera de superar estos días tan terribles por los que estamos pasando en Israel. Y el alto al fuego es una continuación, ¿no? de esfuerzos anteriores que pueden servir también para salvar la vida de muchas personas inocentes en Gaza, salvar a nuestros rehenes también. Y yo creo que lo que cada vez recibe más apoyo es combinar esta idea de que para salvar la democracia tenemos que salvar a los rehenes. Hay una relación entre ambas cuestiones. Tenemos que dejar claro que Israel no es un país mesiánico
donde la prioridad no es la vida, la prioridad tiene que ser siempre la vida. Sí, y de hecho, en Israel, cuando hablamos de salvar vidas de personas del otro lado de la frontera, bueno, hay muchas personas que esto no les interesa, ¿no? Es algo muy difícil de tratar ahora mismo, de hablar, porque hay muchas personas que sienten muchísimo dolor y muchísimo odio también después del 7 de octubre. Y yo no lo puedo criticar del todo porque entiendo que después de lo que pasó el 7 de octubre haya tanto dolor y haya tantas personas que piensan que tenemos que luchar contra ellos y que tenemos que asegurarnos de que algo así no se pueda volver a repetir nunca. Así que cuando hablamos de estas cosas con otras personas en Israel, lo que nosotros intentamos explicar es que esta lucha es entre aquellos que creen en la vida y tienen que luchar por la vida de los rehenes y nuestro derecho de vivir aquí en paz, sin tener que temer que haya un ataque terrorista cada semana, ¿no? Pero por otro lado, no estamos luchando contra todo un pueblo, estamos luchando contra una organización terrorista que es la que promueve todo esto. Pero por otra parte, es importante señalar que hay personas que piensan que es sagrado conseguir lo que hay que conseguir, sacrificando lo que haya que sacrificar, incluyendo las vidas de un gran número de personas, ¿no? Pero una gran mayoría de israelíes no piensan eso. Piensan que una vida humana, la vida de un israelí y de cualquier ser humano en general, es más importante que eliminar a Hamas, es más importante que cualquier otra cosa. Y así es como conseguimos, pues, entablar un vínculo entre todos estos elementos, ¿no? Si uno cree que lo más importante en el mundo es salvar una vida, si creemos que lo más importante es salvar a los rehenes, pues no podemos estar de acuerdo con un gobierno que piensa que lo más importante es eliminar a Hamas. Pero eso está relacionado también con la idea de que hay muchas personas en Gaza que no se merecen vivir así, ¿no? Hay que salvar todas las vidas que podamos. Hemos visto además recientemente cómo han comenzado las protestas en Gaza también, ¿no? Pidiendo que se libere a los rehenes y que pues jamás se marche. Y bueno, desafortunadamente están pagando con sus vidas por manifestarse. En Israel, afortunadamente, las manifestaciones todavía están permitidas, pero en Gaza no. Ahora quisiera hacerte algunas preguntas que me han llegado a través del canal de los que nos están escuchando. Una pregunta que han repetido varias veces los participantes es que, bueno, hay toda una serie de rallies en todo el mundo pidiendo que los rehenes vuelvan a casa, ¿no? Y hemos hablado también de los mensajes que se transmiten en estos rallies, en estas concentraciones. Pero imaginemos, en Israel tenemos el foro de los rehenes y hay toda una serie de mensajes que se comparten, ¿no? Pero en el resto del mundo hay, pues sobre todo el mensaje de bring them home, que vuelvan a casa. ¿Qué otros mensajes sería importante transmitir en el resto del mundo cuando se organizan estos rallies? Bueno, lo más importante, insisto, es que el tema principal sean los rehenes. Me parece fantástico que se organicen estas concentraciones pidiendo el retorno de los rehenes a casa. Luego, como Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, es importante que sea él quien entienda que la mayoría de los israelíes, la mayoría de los judíos en todo el mundo, lo que más les importa son los rehenes. Es fundamental que entienda esto. Esto es incluso más importante de lo que tal vez puedan imaginar quienes nos escuchan.
Si conseguimos que se entienda que esta es la prioridad absoluta, estaríamos ya logrando muchísimo. Y yo creo que esto todavía no termina de estar claro. Fue muy importante, por ejemplo, que el día en que se celebró su ceremonia de asunción del cargo, hablara precisamente de esta cuestión. Y es importante que no se pierda el foco en esta cuestión. Y luego es fundamental que en distintos países los responsables políticos entiendan que la prioridad es la vuelta de los rehenes a casa. Y si, como yo, muchos de ustedes no apoyan a Netanyahu, bueno, está bien, pero es fundamental que aún así le exijamos que devuelva, que haga todo lo posible para que estos rehenes vuelvan a casa. Él puede hacerlo, es la persona responsable y tiene que quedar clarísimo que es la única persona que lo puede facilitar. Esto es algo que yo siempre digo cuando hablo con los medios de comunicación internacionales. Yo siempre insisto en que es responsabilidad de Netanyahu que vuelvan los rehenes a casa. Y lo hago porque creo que él esto es algo que odia, ¿no? No le gusta que le recuerden que forma parte de sus responsabilidades garantizar que los rehenes vuelvan a casa. A él le encanta decir que todo es responsabilidad de Hamás, que Hamás son los malos y que él no tiene nada que ver con esto. La situación ahora es algo distinta. Y creo que ha quedado claro que es responsabilidad de Netanyahu que estos rehenes vuelvan a casa y es responsabilidad suya que haya 59 rehenes todavía en Gaza. Esto supone un error suyo, una falta suya y se lo tenemos que recordar en todo momento. Ha fallado y tenemos que dejarlo claro. No se trata de decirle que tiene que dimitir porque ha fallado, sino que tenemos que recordarle que, bueno, él sigue en un cargo a la cabeza del país y que sigue siendo su responsabilidad que estos rehenes vuelvan a casa. Y es un fallo continuo cada día que pasa sin que vuelvan a casa. Por lo tanto, los que apoyan a Israel, los israelíes en todo el mundo, las comunidades judías tienen que insistir precisamente en esta cuestión. Tenemos que exigir la responsabilidad por su falta de acción. Gil, creo que hay muchas personas interesadas en saber qué es Hassan Bar. Desde el principio, vosotros habéis querido dar voz al máximo número de personas posibles, ¿no? Pero, ¿qué es Hassan Bar y qué podemos hacer para llevar esto a las generaciones más jóvenes también en Estados Unidos? Porque, claro, es cierto que la voz, el tono cambia cuando hablamos con jóvenes, ¿no? Hassan Bar es un grupo que formamos nosotros. Están reunidos, ya digo, fuera de esta sala. Mi hermana, Ela Ben-Ami, Yarden Gunen, el hermano de Tal Shoham, que por cierto también aparece en una entrevista de 60 minutos. Son todas personas jóvenes que se han reunido para crear esta organización porque tenían o tienen familiares entre los rehenes. Así que nos reunimos varios para apoyar a otros familiares, a lo mejor menos jóvenes, de más edad, que estaban muy cansados después de tantos meses luchando. Por ello, nosotros quisimos reunirnos y decir que queríamos aportar una energía nueva a esta lucha. Tenemos que exigirle a los políticos de Israel que nos den respuesta, porque somos familiares de los rehenes, ¿no? Así que este grupo de jóvenes decidió apoyar a otros familiares de rehenes de más edad que, como digo, ya estaban cansados de luchar.
En abril-mayo de 2024 organizamos este grupo, ya digo, y nos reunimos regularmente. Ya digo que están reunidos aquí en la sala contigua y en cuanto acabe nuestra reunión yo también voy a ir a reunirme con ellos. En algunos casos, algunos familiares pues, han sido asesinados, ¿no? Mientras estaban en manos de Hamas, pero seguimos luchando por aquellos que siguen sin volver a casa. Y bueno, me preguntabas cómo podemos hablar con los jóvenes. Pues yo creo que la mejor manera de hablar a los jóvenes es hablarles al corazón, con una historia sencilla, muy humana. Es una historia muy triste, muy humana, sobre las personas que están en los túneles de Hamas en Gaza. Personas que han visto cómo han liberado a sus amigos y que estaban tan solo a unos metros de sus amigos cuando les liberaron y les llevaron a reunirse con la Cruz Roja mientras que ellos tenían que volver a los túneles. Y hemos visto algunas imágenes, ¿no? Evita el David y otros, pero podría haber sido cualquiera de nosotros, ¿no? Podría haber sido cualquiera de nuestros familiares y de nuestras personas queridas, viendo cómo liberaban a sus amigos y ellos tenían que volver a los túneles. Esta es una historia sencilla, muy humana, que deja claro que no estamos a favor ni de un lado ni de otro en esta guerra, sino que estamos a favor de las personas, de los seres humanos. Estamos a favor de defender lo humano en esta lucha. Estamos a favor de que estas personas puedan volver a sus casas. Puede que haya personas que apoyan a los palestinos o a la población de Gaza, o puede que haya otros que apoyan a Israel y a los israelíes. Pues esto debería dar igual. Lo que debería importar es que los inocentes puedan volver a sus casas y que la guerra acabe. Yo creo que este es el mensaje que conmueve a los jóvenes. Yo creo que a ambos lados de la frontera lo que la gente, la buena gente quiere es que la guerra acabe. Pues a los jóvenes hay que decirles precisamente esto. Nosotros no estamos luchando a favor de la victoria de un lado o de otro, sino que estamos luchando a favor del lado humano, de que personas inocentes puedan volver a sus casas, de poner fin a una violencia que ha significado la muerte de mi prima y de otras muchas personas que han pasado por cosas terribles. Y yo creo que si transmitimos un mensaje así de claro, vamos a poder llegar a las generaciones más jóvenes. Nos están pidiendo también datos de contacto, pero te voy a poner en contacto con Hillel y con otros grupos porque creo que va a ser la mejor manera de hacerlo. Y es muy importante. Antes de ir acabando, quisiera, una vez más, dar las gracias a Regina y a Janet por haber estado traduciendo. Gracias también a Shimrit, que nos ha estado acompañando. Y quisiera recordar que todas estas luchas están interrelacionadas. Pero hay una cuestión que es especialmente importante y que es muy urgente, y es que todos los rehenes puedan volver a sus casas, los que todavía están con vida, que puedan volver con sus familias, y los que han fallecido, pues que se les pueda devolver a casa para que se les pueda enterrar dignamente. Luego tenemos que encontrar una manera de convivir con nuestros vecinos. Y lo más importante es recordar que estamos en el día 541 días de guerra. Y quisiera recordar que nos queda mucho por delante. Incluso una vez que los rehenes sean vuelta a casa, tendremos que seguir luchando en favor de Israel de manera general. Le voy a dar la palabra a Shimrit porque sé que ella quería señalar algo más, pero antes, Gil, ¿hay algo más que quieras decir tú? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por haberos conectado, por haberme escuchado. Espero haber respondido a vuestras preguntas. Si no, pues, por favor, ponedse en contacto conmigo y intentaré responderlas. Me alegra saber que
estáis interesados en esta cuestión, porque me da mucha esperanza. Y quisiera acabar diciendo algo de todo corazón, y es esto. Gracias a todos. Muchas gracias de verdad. Estoy convencido de que con el apoyo que venimos recibiendo desde octubre y noviembre de 2023, vamos a conseguir nuestro objetivo. Alon, mi primo y su mujer Yarden y Geffen, su hija, han podido volver a casa y yo estoy convencido de que podemos conseguirlo. Estoy hoy aquí en casa de un compañero que ha sobrevivido gracias a que se llegó a un acuerdo. Pues tenemos que conseguir lo mismo ahora por todos aquellos rehenes que siguen sin volver a casa. Pero estoy convencido de verdad que lo vamos a conseguir. Estoy convencido de que seguimos trabajando con tanta dedicación, vamos a lograrlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gil. La verdad es que después de lo que has dicho, poco puedo añadir yo. Es fundamental. Pero quisiera deciros que desde el 7 de octubre, Gil ha recibido muchos ataques del gobierno, de aquellos que apoyan al gobierno. Él y sus familiares están pasando por algo terrible y yo creo que es muy importante que todos apoyemos esta lucha a favor de que los rehenes vuelvan a casa. Pero no ha sido siempre así, ¿no? Es un tema muy polarizado. Netanyahu está dispuesto a destruir todo lo positivo de la sociedad de Israel simplemente porque quiere mantener el poder. Por lo tanto, tenemos que presionar todo lo que podamos al gobierno de Netanyahu y a Trump aquí también, porque sabemos que él tiene mucho poder y puede influir enormemente en que los rehenes vuelvan a casa. Todo esto nos va a llevar a que los rehenes vuelvan a casa y también es fundamental que pongamos fin al sufrimiento y a las muertes en Gaza. Como decía Gil, lo importante es salvar vidas y no seguir sacrificando vidas a través de esta guerra. Así que, una vez más, os invito a todos a que sigáis participando en esta lucha. Gracias por apoyar a las familias de los rehenes, gracias por apoyarles en su lucha para que sus familiares vuelvan a casa y gracias por luchar por la democracia en Israel. Toda Rabá, Gil, muchísimas gracias, te mandamos muchísimo cariño, muchísima fuerza y desde luego que te vamos a seguir apoyando en todo lo que podamos. Gracias, muchísimas gracias. Seguimos luchando. Hasta pronto.